Este contenido tiene el propósito de ayudar a orientar tu vida hacia una dirección que a veces, por motivos de tiempo o interés, hemos descuidado. Comprender que más allá del materialismo de este mundo, existe la maravilla de un mundo mejor, comprendiendo el amor de Cristo. No tenemos compromiso con ninguna organización religiosa, política o social. Solo queremos que sepas que sin importar quién eres, cómo vives o en qué crees, Cristo te ama. Sin importar si crees en Él o si piensas que no le necesitas, por la razón que sea, Cristo te ama. Si te ha gustado este contenido, por favor compártelo y ayúdanos a llegar a más personas. Por favor, dale clic a suscríbete para recibir nuevos contenidos. Los 4 Evangelios. Una historia de vida, redención y esperanza. En los albores del tiempo marcado por la opresión y la expectativa de una redención prometida, surgió una figura central en la historia humana: Jesús de Nazaret. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan relatan su vida, ministerio, muerte y resurrección desde perspectivas únicas, pero con un mensaje unificado: la proclamación del amor y la salvación de Dios para toda la humanidad. Cada evangelio contribuye con su matiz particular para formar un relato completo de quién fue Jesús y cuál es su propósito eterno. A continuación, se presenta un compendio narrativo inspirado en los 4 evangelios, entrelazando sus relatos en una única historia coherente y con un desenlace que refleja la esencia de su mensaje. El relato comienza con una promesa antigua. Israel, el pueblo escogido por Dios, llevaba siglos esperando al Mesías prometido, aquel que redimiría a su pueblo de la esclavitud del pecado y restauraría su relación con el Creador. Tanto Mateo como Lucas nos cuentan que esta historia no comenzó en la grandeza de los palacios, sino en la humildad de un pesebre en Belén. Una joven llamada María recibió la visita del ángel Gabriel, quien le anunció que daría a luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. José, su prometido, también fue visitado en sueños, y se le animó a cuidar y proteger a María y al niño. En una noche tranquila, bajo la luz de una estrella que guió a los sabios del Oriente, nació Jesús. Los pastores, humildes trabajadores del campo, fueron los primeros en recibir las buenas nuevas. Un coro de ángeles proclamó la llegada del Salvador. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Los evangelios pasan rápidamente de los relatos de su nacimiento a los años de su ministerio, precedido por Juan el Bautista, un hombre que preparaba el camino predicando el arrepentimiento y bautizando a quienes escuchaban su mensaje. Juan reconoció a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando vino a ser bautizado en el río Jordán. En ese momento, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma, mientras una voz del cielo proclamaba: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Jesús comenzó su ministerio llamando a hombres ordinarios a seguirle. Pedro, Andrés, Santiago, Juan y otros dejaron sus redes y trabajos para convertirse en discípulos de aquel que prometía cambiar el mundo. Desde el principio, Jesús mostró un mensaje radical. El reino de Dios había llegado. Pero no era un reino político o militar, como muchos esperaban, sino un reino espiritual, basado en el amor, la justicia y la misericordia. Los evangelios detallan cómo Jesús enseñaba en parábolas, relatos sencillos pero profundos que ilustraban verdades espirituales. La parábola del sembrador, la del hijo pródigo y la del buen samaritano son solo algunas de las más conocidas. Cada una de ellas revelaba el corazón de Dios hacia la humanidad, un amor que busca, perdona y restaura. Pero Jesús no solo habló, también actuó. Los evangelistas describen numerosos milagros que testifican su poder divino. Con un toque o una palabra, sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos,
y liberaba a los oprimidos por espíritus malignos. Incluso resucitó a los muertos, como a Lázaro, quien ya llevaba 4 días en la tumba. Mientras Jesús atraía multitudes con su mensaje y obras milagrosas, también enfrentaba una creciente oposición de los líderes religiosos. Los fariseos, saduceos y escribas veían en él una amenaza a su autoridad. Cuestionaban su enseñanza, acusándolo de blasfemia por perdonar pecados y por afirmar ser uno con el Padre. Jesús no temía confrontarlos, llamándolos hipócritas y exponiendo su legalismo vacío. La tensión aumentó cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, montado en un burro, cumpliendo así una profecía de Zacarías. Las multitudes lo aclamaban como el Mesías, gritando: «Hosana al Hijo de David». Pero detrás de los vítores se ocultaban conspiraciones para acabar con su vida. En la intimidad de la última cena, Jesús se reunió con sus discípulos, instituyendo el acto del pan y el vino como símbolo de su cuerpo y sangre, entregados por la salvación de muchos. Esa misma noche, fue traicionado por Judas Iscariote, uno de sus propios discípulos, quien lo entregó a las autoridades por 30 monedas de plata. Los 4 evangelios coinciden en los detalles desgarradores de los eventos que llevaron a la crucifixión. Después de ser arrestado, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el tribunal religioso judío, y luego ante Pilato, el gobernador romano. Aunque Pilato no encontró culpa en él, cedió a la presión de la multitud que pedía su crucifixión. Jesús fue golpeado, humillado y coronado con espinas. Fue obligado a cargar su cruz hasta el Gólgota, el lugar de la calavera, donde fue clavado en ella entre 2 criminales. Desde la cruz, Jesús habló palabras de perdón y amor. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». También aseguró al ladrón arrepentido que estaría con él en el paraíso. Con un último grito, entregó su espíritu. «Consumado es». En ese momento la tierra tembló, el velo del templo se rasgó en 2 y el cielo se oscureció. El Hijo de Dios había dado su vida como el sacrificio perfecto para redimir a la humanidad. Pero la historia no termina en la tumba. 3 días después de su muerte, mujeres que habían seguido a Jesús fueron a su sepulcro al amanecer y lo encontraron vacío. Un ángel les dijo: «No está aquí, ha resucitado como lo había dicho». Jesús se apareció primero a María Magdalena, luego a sus discípulos y a muchos otros, mostrándose vivo y victorioso sobre la muerte. La resurrección de Jesús no solo confirmó su divinidad, sino que también selló la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. Antes de ascender al cielo, Jesús dio a sus discípulos el mandato de ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles todo lo que Él les había ordenado. Los 4 evangelios concluyen con un mensaje de esperanza y una invitación universal. Jesús no solo vivió como un ejemplo perfecto de amor y obediencia, sino que también murió y resucitó para reconciliar al mundo con Dios. Su vida, muerte y resurrección son el fundamento de la fe cristiana y la promesa de que, a través de Él, todos pueden encontrar perdón, propósito y vida eterna. La historia de Jesús, tal como se relata en los evangelios, no es solo un relato del pasado, sino una invitación a cada persona a experimentar la redención y el amor transformador de Dios. Es un llamado a seguir a Jesús, el Hijo de Dios, quien vino no para condenar al mundo, sino para salvarlo.